Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sesión. Hoy trataremos los sistemas digitales, específicamente el tema de sincronización. Vamos a mirar de qué se trata este tema. Vamos a recordar un poco lo que vimos en la sesión anterior. Entonces hablamos sobre un pequeño repaso de sistemas digitales. Específicamente entramos a mirar lo que era específicamente la lógica secuencial. Hablamos de un primer dispositivo que es el latch. Miramos cómo era una configuración básica del latch y descubrimos o exploramos más bien el camino de datos del latch SR activo bajo. Posteriormente dejamos un pequeño trabajo y miramos la parte del latch SR con habilitador activo alto. Y básicamente esto fue lo que revisamos en sesiones anteriores. Ahora entremos en materia. ¿Qué es sincronización? ¿Qué entendemos por sincronización? La sincronización básicamente describe el ajuste temporal de eventos. Se habla de sincronización cuando determinados fenómenos ocurran en un orden predefinido o a la vez. Es decir, cuando yo tengo dos sistemas, los cuales pueda determinar que esos eventos ocurren en una secuencia o en un orden predefinido, indico que esos dos sistemas se encuentran sincronizados. O cuando en un mismo sistema puedo determinar el instante específico en el que un evento o X cantidad de eventos puedan llegar a suceder. Eso es lo que conocemos específicamente como sincronización. En la electrónica se utiliza una señal de reloj para sincronizar eventos, como puede ser la transferencia de datos. Entonces, en el mismo caso que les mencionaba antes, si yo tengo dos sistemas y requiero enviar información de uno hacia otro, requiero sincronizar los eventos de transferencia de datos para determinar que el sistema 1 entienda al sistema 2. Esto es, si yo tengo dos personas que están hablando, se están comunicando, y una habla muy rápido y la otra no está acostumbrada a escuchar o poder percibir la información de una persona que habla tan rápido, muy seguramente esta segunda persona va a tenerle que decir al interlocutor que él hable más despacio para poderle entender. Es decir, tiene que haber sincronización, tiene que estar un sistema acoplado a la velocidad del otro para poder que se entiendan ambos sistemas. Y para que esto se logre, utilizamos una señal de reloj. Ok, ahora, ¿qué es una señal de reloj? La señal de reloj es una señal digital periódica. Entonces, como vemos en pantalla, podemos observar que hay una señal que tiene un periodo de reloj, ¿sí? Esa misma forma dentro de ese periodo se repite cada periodo, por eso se llama una señal periódica, y tenemos básicamente cuatro características de esa señal. El periodo de reloj, que nos indica el tiempo en el que se repite esta señal. El ancho de pulso, que es el tiempo en el cual la señal dura en 1. Recordemos que es digital, solamente vemos 1 y 0. Y tenemos dos características que son las que vamos a utilizar muy seguido de ahora en adelante, que son el flanco de subida y el flanco de bajada. ¿Por qué? Porque estos eventos, el cambio de bajo a alto, que es el flanco de subida, y el cambio de alto a bajo, que es el flanco de bajada, nos van a ayudar a indicar el periodo, identificar cada cuánto cambiamos de periodo. Es decir, en pantalla vemos marcado el periodo de reloj entre un flanco de subida y el siguiente flanco de subida. Eso es un periodo de reloj, como también lo es el flanco de bajada hasta el siguiente flanco de bajada. Ambos son considerados periodo de reloj y ambos eventos nos van a permitir identificar ese periodo de reloj y ya vamos a ver para qué nos sirve esto. Muy bien, pero entonces, ¿qué genera la señal de reloj? Entonces vamos a hablar de lo que es un reloj y un generador de reloj o un generador de reloj. Básicamente es un circuito multivibrador corriente o un oscilador de cristal.
o un circuito con oscilador de cristal. Ambas opciones me permiten construir un generador de reloj. Vamos a enfocarnos en el oscilador de cristal, que son digamos que los circuitos más utilizados en sistemas digitales comunes. Entonces, este dispositivo básicamente lo que hace es generarme esa señal de reloj o de sincronización con las características que vimos en la presentación anterior. Para que entendamos mejor entonces ese circuito, vamos a hablar inicialmente de lo que es un cristal. Un cristal es un cristal, algo que podemos encontrar de forma natural o artificial, que tiene una característica especial y es la característica piezoeléctrica. ¿Qué es esa característica piezoeléctrica? Bueno, son cristales que al ser sometidos a presión producen un flujo de electrones, es decir, básicamente me generan una corriente eléctrica. A mayor presión, mayor va a ser la corriente eléctrica. Y en el sentido contrario, si se produce un estímulo de corriente sobre un cristal con características piezoeléctricas, lo que se va a producir es una resonancia que va a hacer que las partículas viajen en el aire, basados en esa resonancia. Ese fenómeno de producir esa electricidad y generar esa resonancia es lo que permite hoy en día básicamente tener resonadores, ultrasonidos para ecografías y bueno, un montón de cosas que ya muchos conocen o pueden investigar un poco más sobre ello. En el mercado lo encontramos básicamente como un dispositivo, lo podemos pedir así, un cristal, un oscilador de cristal de no sé cuántos megahertz, ¿sí? 100 megahertz, 50 megahertz, 10 megahertz, y básicamente no lo venden. ¿Pero qué contiene internamente entonces este cristal? Tiene ese material o ese cristal con características piezoeléctricas, un par de placas metálicas que son las que generan presión sobre el cristal y unas placas de material antivibratorio, precisamente para evitar como vibración como tal, por el mismo efecto contrario que veíamos ahorita de aplicar corriente eléctrica sobre él. Para entender mejor este fenómeno me gustaría mostrarles un pequeño video de cómo es, o de una animación de cómo es este fenómeno piezoeléctrico. Es un video que se encuentra en YouTube, les proporcionaré el enlace, pero vamos a mirarlo desde acá un breve instante. Efecto piezoeléctrico es el nombre que se le da a un comportamiento particular a sustancias de la naturaleza como los cristales de cuarzo. Aquí se tiene representado un cristal de cuarzo. Se observa que cuando se hace una presión mecánica contra la superficie de este cristal, se produce la diferencia de potencial eléctrico y que aquí se representa con el encendido de una bombilla en la cual una presión ejercida genera electricidad. De forma inversa, si se aplica un diferencial de potencial eléctrico contra las superficies del cristal, este sufrirá una expansión o contracción de su volumen, resultando en la formación de ondas mecánicas que se propagan por el espacio libre. Ahora bien, el oscilador de cristal, como ya lo habíamos mencionado, es básicamente un circuito con un cristal. Entonces acá vemos el cristal, que ya vimos exactamente qué es y cómo funciona, y una serie de componentes dispuestas en un circuito de cierta forma, algunos condensadores, algunos embobinados, unas resistencias que nos van a permitir de cierta manera estabilizar y suavizar la forma de la señal del cristal lo más parecido posible a esa señal ideal con la que arrancamos mostrando al inicio de esta presentación. Bueno, ¿y por qué sincronizar un sistema como tal? Ya he mencionado varias cositas, por ejemplo, sobre la comunicación en dos sistemas, por qué lo teníamos que sincronizar y hablé del ejemplo de cuando dos personas hablan y una habla más rápido que la otra y no entiende por lo rápido que habla. Eso es algo de comunicación y por qué sincronizar cuando hacemos comunicación. Pero ¿por qué sincronizar en un sistema como tal?
Muy bien. Entonces, miremos la señal que tenemos en pantalla. Es una señal digital, ceros, unos, ¿sí? Contra el tiempo. Y me gustaría que por un momento pensaran o pudieran mirar al frente y ustedes dijeran qué secuencia de bits vemos ahí, donde el tiempo t sub 0 pues es el punto cero de la gráfica y el tiempo t sub n sería hacia la derecha, hacia el punto pues extremo derecho. En ese orden de ideas me gustaría que pensaran la secuencia que veríamos. Muy seguramente muchos habrán pensado que entonces esto es un 0, esto es un 1, esto es otro 0, esto es otro 1, esto es un 0, esto es un 1, esto es un 0, esto es un 1. Si lo viéramos de esa manera, por más prolongada que yo hiciera esta señal, ¿sí? En 1, por ejemplo, que esta parte en 0 no existiera, sino que fuera un 1, esto sería un 0, todo esto sería un 1, esto sería un 0, esto sería un 1, esto sería un 0, esto sería un 1. Es decir, la secuencia siempre sería 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Pero realmente el significado debe ser diferente, ya que si ustedes lo observan incluso en la gráfica, miren que la duración de esta señal en 1 es diferente a la duración de esta señal en 1. Quiere decir que cuál de los dos es un 1, porque si esto es un 1, muy seguramente lo que yo tengo acá son dos unos y no un solo 1 por cronograma de tiempo. Es ahí donde realmente aparece la importancia de la señal de sincronización en un sistema digital. Si yo pongo una señal de sincronización en un sistema digital, lo que vería son marcas de tiempo que se repiten de forma periódica. Para este ejemplo que he puesto acá, digamos que sean los flancos de subida de esa señal de sincronización, y esas marcas de tiempo la pongo contra mi señal de datos. De esa manera, cada vez que yo mire un flanco de subida o un periodo de la señal, evalúo en ese punto la señal de los datos. Entonces, en este caso aquí vería un 0, en este caso aquí vería un 1, en este caso aquí vería un 1, en este caso aquí un 0, un 1, un 1, un 0, un 1, un 0, un 1 y etc, etc. Entonces, ahora, si yo construyera esa secuencia ya con esta información, venía un 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, que es muy diferente a la secuencia que inicialmente habíamos construido sin tener esa información de la señal de sincronización comparándola contra la señal de datos. Esta es realmente la utilidad de la señal de sincronización, lo que nos permite. Ahora miremos entonces desde el punto de vista de la comunicación de dos sistemas. Primero hablemos de los diferentes tipos de comunicación de sistemas. Básicamente tenemos dos, uno que es la comunicación en serie, donde los bits se transmiten uno detrás de otro. Solo se necesita un hilo o un solo canal de transmisión, ¿sí? Y es más lento. Ahora que veamos el siguiente va a quedar un poco más claro el por qué es más lento este sistema. El segundo es el paralelo, o transferencia de datos en paralelo, donde todos los bits se transmiten a la vez. Es aquí donde vemos por qué el anterior es más lento. Son necesarios 8 hilos, 8 canales para la transmisión de los datos y obviamente es más rápido por esa misma forma de transmitir todos los bits al mismo tiempo. Pero puede ser quizás un poco más costoso, ya que requiere la utilidad de más canales que en el caso anterior. Ahora bien, cuando mencionábamos antes que un sistema era síncrono, imaginémonos este sistema solito, aislado, era síncrono, era porque uno tenía presencia de una señal de reloj y dos, los elementos que estaban internos dentro del sistema, todos actuaban con esa señal de reloj, es decir, con un flanco de subida o con un flanco de bajada de esa señal de reloj. Y ahí decíamos que el sistema como tal es síncrono. En el caso de la comunicación, hablamos de que también hay dos posibilidades por las cuales el sistema puede ser síncrono. Uno, porque junto con los datos viaja una señal de sincronización de un sistema hacia el otro.
sea, adicional a los datos también hay un canal que está dedicado para la transmisión de la señal de sincronización. Y ahí decimos que la comunicación también es síncrona. O dos, cuando ambos sistemas, sistema 1 y sistema 2, tienen sus propios generadores de señal de reloj, pero a pesar de que son diferentes generadores de señal de reloj, se ponen de acuerdo para tener al menos el mismo periodo. Es decir, que el periodo que me genere este oscilador de cristal del sistema 1 sea igual al periodo del oscilador de cristal o generador de señal de reloj que tenga el sistema 2, para que ambos sistemas puedan entenderse, para que ambos sistemas evalúen esta señal de datos en los mismos instantes de tiempo, o al menos en los mismos periodos de tiempo, para que entiendan los mismos datos. Entonces, tenemos dos formas de comunicar, ya sabemos cuándo ambos son síncronos o tienen una comunicación síncrona entre ellos. Vamos entonces ahora a ponernos en marcha. Quiero que investiguen o analicen un poco cuándo o cómo podemos determinar que un sistema digital es síncrono. Y con esa información, teniéndola clara, quiero que mencionen al menos dos ejemplos de dispositivo de lógica digital que sean síncronos. No importa cuál dispositivo, pero que sean síncronos. Vamos entonces a recordar, o más bien quiero mencionarles, aprovechando el tema, quiero mencionarles sobre las señales de reloj en la FPGA. Para ello vamos a recordar un poco la arquitectura de lo que es una FPGA. Entonces, en la parte exterior, bordeando la arquitectura, tenemos los IOBs o Input Output Blocks, bloques de entrada y salida, que es por donde llegan las señales desde el exterior o se transmiten las señales hacia el exterior del chip de la FPGA. Hay una matriz de CLBs, que son los Configurable Logic Blocks o bloques de lógica configurable, ¿sí? Que serían de este tipo o esta arquitectura. Ya vimos que básicamente lo que tienen son dos lookup tables y dos flip-flops. En un video ustedes podrían observar mejor y más detallado este tema de la arquitectura. Y un tercer componente es la red de interconexión, que es el que realmente me permite hacer esa magia, identificar qué se va a conectar con qué en esa matriz de CLBs y en ese arreglo de IOBs, y eso es lo que permite determinar una lógica específica. Ahora, hablando explícitamente de lo que es la señal de reloj dentro de esta arquitectura, he resaltado dentro de esa misma imagen con rojo por dónde viajarían las señales de reloj. Entonces, son canales dedicados, no son los mismos canales de los datos. Son canales dedicados única y exclusivamente a transportar señales de reloj. Y normalmente en una arquitectura común de una FPGA veríamos dos canales que se propagan a través de toda esa matriz de CLBs transportando la señal de reloj. Y muy importante, quiero que noten que al entrar dentro de un CLB hay una señal de reloj que llega a los flip-flops, ¿sí? Esta señal de reloj es independiente de la señal o del resto de las señales de datos. Esto va a ser muy importante tenerlo claro a la hora de trabajar con señales de sincronización, ya que cuando realicemos la evaluación de los flancos de subida y de los flancos de bajada, que como vimos son los eventos que nos importan evaluar para determinar cuándo se está encontrando un periodo de reloj, lo debemos hacer únicamente sobre señales de sincronización, sobre señales de reloj que ingresan a la FPGA. No podemos evaluar, o no es recomendable más bien, evaluar flancos de subida y flanco de bajada sobre señales que no son de reloj, señales de lógica comportamental. Entonces, estas señales que transmiten por acá, no deberíamos hacerle una evaluación de flancos de subida y de flanco de bajada.
¿Por qué? Porque no son señales de reloj. Y al no ser señales de reloj van a traer mucho ruido que nos pueden generar un comportamiento no adecuado o no esperado dentro de nuestro diseño de sistema digital tal como lo habíamos planeado. Entonces, lo ideal es evitar el uso de la evaluación de flancos de subida y de flanco de bajada sobre señales que no sean señales de reloj o señales de sincronización. En la segunda sesión de esta semana trataremos más explícitamente esto con un ejemplo en clase de cómo funciona realmente esto y cuál es el problema mayor de generar una señal. Eso lo veremos muy palpable en un ejercicio que realizaremos en clase. Muchas gracias por la atención dispuesta durante esta sesión. Recuerden que mi correo es r4m1r0@utp.edu.co y recuerden también por favor poner el tag correspondiente al grupo específico para cualquier correo que me envíen. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.